Este es el mayor símbolo del futuro de Arabia Saudita. Una ciudad de 170 kilómetros de longitud, en medio del desierto, sin autos, abastecida por energías renovables y que cuesta 500.000 millones de dólares. Y este es el otro símbolo del país, la Plaza Al-Safar, con su Palacio de Justicia. En este lugar aún se realizan ejecuciones, en donde se cortan las manos y la cabeza de los criminales. ¿Por qué Arabia Saudita aún tiene costumbres y leyes que parecen ser de la Edad Media? ¿Por qué este país intenta mostrarse ante el mundo como uno de los más progresivos y atractivos del planeta? Y lo más importante, ¿cómo Arabia Saudita gasta una enorme cantidad de dinero en petróleo y qué obtiene de eso? Así es como Arabia Saudita luce desde el espacio. No hay rastros de vegetación. En esta parte hay mucha arena y en esta hay piedras y rocas, pero en realidad 95% del país es un desierto o semidesierto. Y no hay ningún río que atraviese el país, lo que significa que tienen problemas para conseguir agua fresca. Y por la falta de agua, Arabia Saudita pudo encontrar el petróleo y, como sabemos, el dinero. Vamos en orden. En la década de 1930, el reino de Arabia Saudita estaba emergiendo y era un país muy pobre. La economía del país se basaba en tres cosas: agricultura. Bueno, el desierto es grande y no había agua. Los tratos con otros países. Tenían minas de oro, plata y cobre. Y tercero, los peregrinos. Arabia Saudita posee las dos ciudades más importantes del mundo islámico, la Meca y Medina. Todos los musulmanes deben realizar la peregrinación a la Meca una vez en la vida. En un periodo de 5 días, muchos creyentes llegaban al país en masa. Eso significó una enorme ganancia para su economía. El rey de Arabia Saudita entendió que debía seguir desarrollando algo que ya tenía, su agricultura, pero no tenían agua. Pero tuvieron la ayuda del consejero del rey y antiguo diplomático británico y agente de inteligencia Jack Philby. Él también invitó a un par de estadounidenses a Arabia Saudita. Recorrieron miles de kilómetros de desierto, pero no encontraron agua. Cuando volvieron con el rey, le dijeron: lo sentimos, no conseguimos agua, pero algo nos dice que debemos buscar algo más. En las tierras del este del país podríamos encontrar petróleo. Y así fue. Tiempo después encontraron un enorme yacimiento de petróleo ahí. Pero había otros países petroleros en los años 30. Primero estaba Irán, y los británicos llegaron ahí porque tenían el dinero, la tecnología y el poder. Lo mismo ocurrió con Irak en el 27. Pero el petróleo de Arabia Saudita sería de Estados Unidos. ¿Por qué? Hubo 3 razones. 1. Los sauditas no tenían la tecnología para extraer el petróleo. Los americanos sí. 2. Los británicos eran sumamente codiciosos y tenían mucho trabajo que hacer en Irán e Irak. Además, el rey de Arabia Saudita demandó que le pagaran 100.000 libras en oro, pero aún no habían descubierto el petróleo. Los británicos aceptaron pagar las 100.000 libras, pero los estadounidenses ofrecieron más: 35.000 libras en oro. En un año pagarían 20.000, y si encontraban el petróleo, otros 100.000. La tercera razón es por política. Vean el mapa del Imperio Británico. Ya tenían control de Palestina, Irak, Egipto, los Emiratos Árabes, Bahrein y Omán. Si obtenían el control de Arabia Saudita, toda esa región sería suya. En marzo de 1938, los estadounidenses comenzaron a extraer petróleo de Arabia Saudita. Un año después, el rey comenzó a negociar y el oro negro de Arabia Saudita fluyó por el planeta. Veamos lo que ocurrió a finales de 1973. Los países occidentales estaban en crisis, no había combustible, el dinero se devaluaba a gran velocidad, había mucho desempleo, las economías no pudieron desarrollarse. ¿Qué ocurrió? El precio del petróleo aumentó de $3 por barril a 12. Entonces el combustible se volvió aún más costoso, lo cual afectó tanto al transporte como a las fábricas. El petróleo era el líquido vital de la economía mundial. ¿Qué tiene que ver con Arabia Saudita? Se los explicaré. El 6 de octubre, una coalición de países árabes atacó a Israel, pero ese país logró defenderse con la ayuda de otra nación. ¿Cuál? Estados Unidos. Tanques, aviones, munición. Estados Unidos le dio todo eso a Israel, pero este país dependía del petróleo árabe. El 20% del petróleo que ellos compraban provenía de Arabia Saudita, quien era el país más poderoso de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ellos producían la mitad del petróleo del país y tenían el 80% de los yacimientos confirmados. Estaba compuesta de varios países árabes y del Medio Oriente, y encontraron la forma de derrotar a Israel y a quienes lo apoyaban. Como no podían derrotar a Estados Unidos por la fuerza, simplemente prohibieron venderles petróleo a Estados Unidos, Canadá, Japón y algunos países europeos, lo cual hizo que el precio del combustible aumentara. Debemos entender cómo lucía la industria automovilística en Estados Unidos en esa época. Tenían autos enormes que consumían mucho combustible. Aquí tenemos el modelo más vendido en ese país en el 73, el Oldsmobile Cutlass. Su motor era de 3.2 litros, pero había modelos de 4 o 7.5 litros. Estas bestias
bestias podían recorrer 100 kilómetros consumiendo 20 litros de combustible. ¿Pueden pensar qué ocurrió cuando el precio del combustible aumentó? De esta forma, los árabes dieron 3 golpes a la economía estadounidense, a su importante industria automotriz y, como consecuencia, a su estilo de vida. De hecho, en el 1973, los Estados Unidos produjeron 8.5 millones de autos y solo el 10% eran pequeños. 4 años después, casi la mitad eran pequeños. Es obvio que el mundo está cambiando. Hace solo 50 años ocurrió esta grave crisis del combustible y nadie tenía teléfonos celulares. Apenas en el 73 fue presentado el primer teléfono celular. Los microprocesadores apenas comenzaban a aparecer y se utilizaban en computadoras personales, en las máquinas de oficinas y calculadoras. El futuro del Internet estaba en algo tan pequeño. En esa época podían vivir sin esos lujos, pero hoy veamos lo que ocurrió luego. A mediados del 74, el secretario del Tesoro de Estados Unidos visitó Arabia Saudita. Oficialmente fue una visita diplomática por Europa y el Medio Oriente, pero el verdadero motivo se mantuvo en secreto. Simon debió hacer lo imposible. Primero, neutralizar las armas de petróleo que estaban arruinando a su país. Segundo, debió idear un plan para que los árabes invirtieran voluntariamente en la economía de Estados Unidos. ¿Cómo? Fue ingenioso. Estados Unidos garantizó una compra estable del petróleo de Arabia Saudita. Y de lo que los árabes ganaron, debían devolver una cantidad de intereses a Estados Unidos. Y ese dinero ayudó a la economía de ese país. Pero el rey de Saudita tenía una condición, pero nadie debía saber de ella. ¿Por qué? Porque temía que los estadounidenses usaran ese dinero para apoyar a Israel. Y los pueblos del Medio Oriente jamás lo hubiesen perdonado. Estados Unidos aceptó y durante 40 años ocultaron a Arabia Saudita en sus reportes de deudas como un grupo de 14 países nombrado como exportadores de petróleo. El trato se descubrió a finales del 2015 cuando hubo una nueva crisis petrolera y los sauditas necesitaban dinero urgentemente. Así que decidieron vender su petróleo a Estados Unidos en masa. En esos 40 años, Arabia Saudita invirtió 117.000 millones de dólares para la economía estadounidense y se convirtió en el mayor inversor del país. ¿Cómo podemos compararlo? Bueno, con el apoyo estadounidense a Israel, gastaron 150.000 millones de dólares durante casi 75 años. Hay que admitir, había un ciclo de dinero muy curioso en el Medio Oriente. Pero, al mismo tiempo que la economía saudita empeoró y se descubrieron las enormes inversiones en los estados árabes, en abril de 2016, los sauditas publicaron un proyecto importante, Visión 2030. Según ellos, su país dejará de ser dependiente del petróleo, se va a convertir en el país más desarrollado del mundo. ¿Cómo? En Arabia Saudita cuenta con el PIF, el Fondo de Inversión Público. Su tarea es invertir en compañías y tecnologías prometedoras siempre que obtengan ganancias. Hoy en día han invertido 600.000 millones de dólares. Tienen acciones en Facebook, Boeing, BP, Tesla, Uber, así como Electronic Arts y Nintendo. Incluso el club de fútbol inglés Newcastle recibió una gran inversión de los árabes. Su meta es, para el 2030, ser el mayor fondo inversionista del mundo y controlar un 3% del presupuesto mundial de 2.5 trillones de dólares. Para saber las ambiciones de los árabes, los mayores inversionistas del mundo son Noruega y China, y juntos controlan 2.6 trillones de dólares. En comparación, el fondo de inversión ruso en el 2023 posee solo 150.000 millones. Debemos preguntarnos, ¿de dónde viene el dinero? Veamos la lista de las compañías más costosas del mundo. Entre las primeras 10 hay muchas estadounidenses, pero está el Tesoro Nacional de los Árabes, Saudi Aramco. Hoy en día está por debajo de Apple y Microsoft. Pero lo importante es cuánto dinero gana. En 2022, Apple obtuvo una ganancia por sus productos y servicios de 116.000 millones de dólares. ¿Cuánto vendió el petróleo árabe? Unos 161.000 millones. ¿Y quién es el dueño? 98.5% le pertenece al PIB. Es decir, Arabia Saudita tenía suficiente dinero para comprar otras compañías como Gazprom. Pero ese es solo mi cálculo. El PIB funciona de otra forma. Por ejemplo, el año pasado realizaron el pago necesario para traer a Arabia Saudita la mayor estrella de Instagram, el futbolista Cristiano Ronaldo. El portugués ahora juega en el anteriormente poco conocido club Al Nassr. En 2 años y medio recibirá 500 millones de dólares. Es casi el doble de lo que reciben los futbolistas de otros clubes. ¿Por qué ocurrió esto? Analicémoslo. Ronaldo tiene 564 millones de seguidores en Instagram, más que cualquier otra persona del mundo. Cuando él se volvió jugador de Al Nassr, la cuenta del equipo pasó de tener 864.000 seguidores a tener 14 millones. Y ahora el campeonato de Arabia Saudita es visto por miles de fanáticos de todo el mundo, muchos de los cuales ni siquiera sabían que el país existía antes de la llegada de Ronaldo.
¿Pero por qué él fue tan costoso? ¿Recuerdan cómo se llamaba la estrategia saudita? Visión 2030. Y ese año habrá otra edición de la Copa Mundial de Fútbol, el torneo deportivo más popular del planeta. La final en Qatar fue vista por 1.5 mil millones de personas. ¿Qué tiene que ver con Arabia Saudita? Se espera que se postule para ser sede del Mundial de este año. Y su principal embajador será la figura más conocida del mundo, Cristiano Ronaldo. Vean este artículo de marzo de 2023. Arabia Saudita compró 39 Boeing 787 Dreamliners. Por eso el presidente Etihad creó una nueva aerolínea de primera clase. El plan es que los aviones de Arabia Saudita vuelen a 100 países alrededor del mundo. Si vieron mis videos de Turquía y Dubái, sabrán que es el mismo plan de Emirates y Turkish Airlines. Quiere crear una imagen acogedora y cuidadosa de sus países para el resto del mundo. Porque la imagen que tienen hoy en día no es buena. Una familia controla todo el poder del país. De hecho, Arabia Saudita se llama así por el apellido de dicha familia, Al Saud. Por mucho tiempo prohibieron la música, los cines y las mujeres no tenían derecho. No podrían conducir, trabajar de vendedoras, viajar al extranjero u operarse sin el permiso de sus esposos. Pero hoy en día esas cosas no están prohibidas. ¿Por qué? Para dejar de depender del dinero del petróleo. Vean las mayores fuentes de ingreso del país. Más de la mitad está el petróleo en crudo. Les quitas eso y la economía colapsa. Ahora compararemos eso con las ganancias de sus vecinos, los Emiratos Árabes. Ellos venden mucho petróleo, pero son menos dependientes. Rusia es un poco más diversa. Y si vemos a los Países Bajos, su Producto Interno Bruto es similar al de Arabia Saudita, pero vean cómo luce esta tabla. El nombre de este fenómeno es diversidad económica. Si una mesa tiene millones de patas y le quitas una, la mesa se mantiene estable. Pero si la mesa tiene pocas patas o una sola, con solo un empujón perderá el equilibrio. Es hora de un sorteo. Ofrecemos 5 millones en efectivo de Alfa Bank. Todos pueden participar. Solo sigan al gato rojo en nuestra página web. Alfa Bank, el mejor modelo de banco. Arabia Saudita realizó el primer paso hacia un desarrollo comprensivo en el 2005. En ese entonces, la familia gobernante permitió a los estudiantes ir a otros países y que lleguen estudiantes de intercambio. 11 años después, en 2016, 200.000 estudiantes locales habían logrado estudiar en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. Muchos de ellos regresaron a casa para trabajar, pero hubo algunos que, al ver el estilo de vida occidental con sus libertades, demandaron tener un mejor entretenimiento como conciertos de música extranjera o tener cines con películas populares. Y vean que la mayoría de la población actual de Arabia Saudita tiene menos de 30 años. Debido a esto, necesitaban desarrollar nuevas tecnologías y crear más trabajos. No todos pueden dedicarse al petróleo. El rostro más importante para su progreso fue el príncipe Mohammed bin Salman, que tiene solo 38 años. Es joven en comparación con otros líderes en el mundo. Esto ayudó a que se crearan otros proyectos en el país como NEOM. ¿Qué es esto? Vean estas tierras desoladas a orillas del Mar Rojo. Esta área tiene un tamaño similar al de otros países como Armenia o Bélgica, y en el futuro desarrollarán ese territorio. Y el proyecto más ambicioso es la ciudad de Line, 9 millones de personas, 170 kilómetros de longitud, 200 metros de ancho y 500 metros de altura. Será más grande que el edificio Empire State. En esta ciudad futurista no habrá autos y se abastecerá de energía renovable. Pero ¿cómo funcionará esto? En teoría es simple. Esta ciudad futurista tendrá 3 niveles. En el primero vivirán los ciudadanos. No habrán autos, pero habrán parques, caminos para bicicletas, centros de recreación y otras bellezas. En el segundo nivel estarán todos los servicios, es decir, tiendas, oficinas y restaurantes. El tercer nivel estará más abajo y ahí habrán transportes. Todos los bienes se enviarán por aquí. También habrá un tren subterráneo y una línea de tren de alta velocidad. Con esto las personas podrán atravesar los 170 kilómetros de la ciudad en solo 20 minutos. Si se preguntan por qué ellos están invirtiendo en Elon Musk, es para que él vaya a vivir a Arabia Saudita, pero eso no es todo. En este canal, que es la ruta de comercio más importante entre Europa y Asia, se construiría en el puerto de Oxagon, el complejo turístico Troyena y los vecindarios lujosos y vacaciones Sindalá. De acuerdo con la propuesta de este proyecto, hasta un 40% de la población mundial podrá disfrutar de estos lugares en menos de 6 horas. Es por eso que las nuevas aerolíneas sauditas serán útiles. Pero volvamos a la realidad. En Arabia Saudita construyeron un aeropuerto internacional. ¿Recuerdan el rápido crecimiento de Dubái? En Arabia Saudita también abrirán un servicio aéreo en una tierra que nadie necesita. Ya construyeron hoteles de lujo en las costas. Y vean esto, hay un enorme complejo con palacios, villas, campos de golf y otros placeres
para la familia real. ¿Cuál es el punto? No estamos seguros si NEOM logrará ser construida, y si logran, no sabemos si luciría tan bien como los gráficos de computadora, pero este proyecto está cambiando la forma en que la gente mira a Arabia Saudita. Antes veían a este país como una productora de petróleo con gobernantes severos que hacen lo que quieren, donde cortan cabezas, no hay derechos para la mujer y nadie puede entrar. Ahora, con estos proyectos ambiciosos, Arabia Saudita es un centro de atracción para la innovación e inversiones del mundo. Después de todo, el precio inicial para un proyecto así se estima que es de $500 mil millones. Es como si gastaran todo el presupuesto de Rusia en una sola construcción. Eso estaría mal. No pueden sobrevivir solo a base del petróleo, deben atraer el dinero extranjero. Por eso en Arabia Saudita comenzaron a crear campañas para mostrarse como un país con derechos, liberal y ecológico. Y eso ha llamado la atención de países occidentales. Arabia Saudita tiene un concepto distinto a la de sus vecinos. Por ejemplo, vean la isla de Tirán, que está cerca de Neom. Del otro lado se encuentra la costosa y popular ciudad egipcia Sharm el-Sheikh. En el 2017, estas islas pasaron de ser parte de Egipto a Arabia Saudita. El trato fue que los sauditas construyeran un puente que conecte África y la península arábiga, sin pasar por Israel, odiado por los árabes. Y hubo una noticia más curiosa desde otra región. Decía lo siguiente: Arabia Saudita firmó las paces con Irán con la ayuda de China. Lo explicaré. Los sauditas habían estado en conflicto constante con Teherán en los últimos 40 años. Desde el 79, el lema principal de la Revolución Islámica era muerte a Estados Unidos, pero Arabia Saudita había estado invirtiendo en los norteamericanos todo este tiempo. Y ahora que la influencia de los estados del Medio Oriente disminuyó, Arabia Saudita tomó el importante papel de líder regional, como el país más rico, progresivo y ahora el más pacífico. De hecho, el objetivo de Arabia Saudita para las próximas décadas es atraer la mayor cantidad de dinero y tecnologías de Occidente. Usar su posición geográfica como un puente importante entre África y Asia, y cambiar su imagen de un país petrolero con costumbres medievales a un país futurista. Si todo sale bien, esperemos que suceda. Si les gustó el video, no olviden de realizar donaciones en nuestras cuentas de Boosty y Patreon. Nos vemos la próxima vez.